La Biblioteca de Almas, el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 3. En su lucha por salvar a Miss Peregrine, Jacob y sus compañeros se ven envueltos en una batalla mucho mayor. Tras escapar del escondite asediado de Miss Wren, Jacob desarrolla nuevos y asombrosos poderes y, con la ayuda de Emma y Addison, traza un plan para recuperar a las Imbrines y sus protegidos de las crueles garras de Caul. Para ello, deberán viajar por la Inglaterra victoriana y conocer a nuevos individuos fascinantes que les ayudarán de modos completamente imprevisibles. El destino de los peculiares está en juego, y solo disponen de esta oportunidad para salvarse para siempre. Los confines de la tierra, las profundidades del mar, la oscuridad del tiempo, lo has elegido todo. E.M. Forster, parte 1. El monstruo estaba a menos de una lengua de distancia, con los ojos clavados en nuestras gargantas y su cerebro marchito lleno de fantasías de asesinato. En el ambiente pesaban sus ansias por devorarnos. Los huecos nacen con sed de almas de peculiares, y ahí estábamos nosotros, colocados como si fuéramos un buffet. Addison, que es del tamaño de un bocado, defendía el terreno con valentía, a mis pies y con la cola en tensión. Emma se había apoyado en mí, pues aún seguía demasiado aturdida por la explosión para crear una llama mayor que la de una cerilla, y los tres teníamos la espalda pegada a la cabina de teléfono. Más allá de nuestra desalentadora estampa, la estación del metro parecía un club nocturno donde hubiera estallado una bomba. El vapor salía de las tuberías reventadas silbando y formaba cortinas espectrales. Las pantallas colgaban rotas del techo. Los cristales hechos añicos se habían esparcido por todas partes y destellaban con las luces de emergencia como una bola de discoteca de media hectárea de extensión. No teníamos escapatoria. Estábamos atrapados entre una pared y un cristal que nos llegaba hasta la mitad de las piernas y solo nos separaban un par de zancadas de una criatura cuyo único instinto natural era desmembrarnos y que, pese a ello, no hacía ademán alguno de acercarse. El monstruo parecía clavado al suelo, se balanceaba sobre los talones, como un borracho o un sonámbulo, y su cabeza colgaba inerte, con las lenguas inmóviles, como un nido de serpientes que se hubiera dormido gracias a un encantamiento. Y era yo quien había hecho eso. Jacob Portman, un Donaday de ninguna parte, Florida. Si ese horror surgido de la oscuridad y de pesadillas infantiles no nos estaba matando era porque le había pedido que no lo hiciera. Le había dicho claramente que desenroscara su lengua de mi cuello. Retrocede, le había pedido. Quieto, le había ordenado después, en un idioma de sonidos que una boca humana no debería poder pronunciar. Y milagrosamente el monstruo me había obedecido, desafiándome solo con la mirada. De algún modo, había domado a esa pesadilla, le había lanzado un hechizo. Pero aquello que está dormido puede despertarse, y todos los hechizos pierden su fuerza, especialmente los lanzados por accidente, y bajo aquel espejismo de tranquilidad notaba que el hueco bullía por liberarse. Addison me dio un empujoncito en la pantorrilla con el hocico. ¿Llegarán más Whites? ¿Nos dejará pasar esa bestia? Vuelve a hablar con él, dijo Emma, con voz temblorosa y vaga. Dile que se vaya a freír espárragos. Busqué las palabras adecuadas, pero no las encontraba. No sé cómo hacerlo, pero si acabas de hablar con él, dijo Addison. Parecías poseído por un demonio. Hace un minuto, antes de saber que podía hacerlo, las palabras habían llegado sin más y solo había tenido que abrir la boca. Sin embargo, ahora que volvía a necesitarlas, se me escapaban de entre las manos como un pez resbaladizo. Cada vez que llegaba a tocar una, se alejaba de mi alcance. «Márchate», grité, pero la palabra salió en lenguaje humano. El hueco no se movió. Erguí la espalda, lo miré directamente a sus ojos negros como un tintero y volví a intentarlo. «Lárgate de aquí, déjanos en paz». Lenguaje humano, otra vez.
El hueco ladeó la cabeza como un perro curioso, pero por lo demás era una estatua. ¿Se ha ido?, preguntó Addison. Los otros no podían estar seguros. Solo yo podía verlo. Sigue aquí, dije. No sé qué problema hay. Me sentía tonto y desanimado. ¿Tan rápido se había desvanecido mi don? No importa, añadió Emma. De todos modos, es imposible razonar con los huecos. Extendió una mano e intentó encender una llama, pero solo creó una chispa. El esfuerzo parecía haberla debilitado. La agarré con más fuerza por la cintura, para asegurarme de que no se cayera. No malgastes tus fuerzas, Fósforo, dijo Addison. Estoy seguro de que las necesitarás. Lucharé con las manos frías si es necesario, dijo Emma. Lo único que importa es que encontremos a los demás antes de que sea demasiado tarde. Los demás, aún podía verlos, en mi retina seguía grabada la imagen de ellos al desvanecerse junto a las vías. El cuidado atuendo de Horace hecho un desastre. La fuerza de Bronwyn que no era rival para las pistolas de los Whites. Enoch, desorientado por la explosión. Hugh, que consiguió desabrocharle los zapatos pesados a Olive en medio del caos para que pudiera marcharse flotando. Olive atrapada por el talón y de vuelta a la tierra antes de que pudiera elevarse fuera del alcance de los Whites. Todos ellos, sollozando de miedo, obligados a meterse en el tren a punta de pistola, desaparecidos. Desaparecidos con la Imbrine por quien casi habíamos dado la vida, en un viaje a toda velocidad por las tripas de Londres hacia un destino peor que la muerte. Ya es demasiado tarde, pensé. Era demasiado tarde desde el momento en que los soldados de Cowell entraron en tromba en el escondite helado de Miss Wren. Era demasiado tarde desde la noche en que confundimos al malvado hermano de Miss Peregrine con nuestro querido pájaro. Pero me juré a mí mismo que encontraríamos a nuestros amigos y a nuestra Imbrine, por muy alto que fuera el precio que tuviéramos que pagar y aunque solo pudiéramos recuperar sus cadáveres o acabáramos añadiendo nuestro cuerpo al montón. En alguna parte de la negra oscuridad había una salida a la calle. Una puerta, una escalera, normal o mecánica, en la pared más lejana. Pero ¿cómo podíamos llegar hasta allí? Lárgate de aquí de una maldita vez. Grité al hueco, en un último intento. Lenguaje humano, naturalmente. El hueco gruñó como una vaca pero no se movió. Todo fue en vano. Las palabras habían desaparecido. Plan B, añadí. Esa cosa no me va a escuchar, así que tendremos que rodearla. Esperemos que no se mueva. ¿Rodearla por dónde?, quiso saber Emma. Para evitarlo, tendríamos que atravesar montones de cristales, pero los vidrios rotos harían trizas las pantorrillas desnudas de Emma y las patas de Addison. Sopesé las alternativas. Podía llevar al perro a cuestas, pero seguía sin saber qué hacer con Emma. Podía, también, buscar un trozo de cristal en forma de espada y apuñalar a esa cosa en los ojos, una técnica que me había servido en el pasado. Ahora bien, si no conseguía matarlo con el primer golpe, sin duda se despertaría y nosotros acabaríamos muertos. La única otra forma de escapar era por un pequeño espacio libre de cristales entre el hueco y la pared. Pero era estrecho, de poco más de medio metro tal vez. Sería difícil pasar aunque pegáramos la espalda a la pared. Me preocupaba que, si nos acercábamos tanto al hueco o, aún peor, si lo tocábamos por accidente, se rompiera el frágil trance que lo mantenía a raya. Sin embargo, a menos que pudieran crecernos alas para volar sobre su cabeza, esa parecía nuestra única opción. ¿Puedes caminar un poco?, pregunté a Emma, o al menos cojear. Juntó las rodillas y se soltó de mi cintura, para comprobar si podía sostener su peso. Puedo cojear. Bien, pues esto es lo que vamos a hacer. Pasaremos a su lado, de espaldas a la pared, por ese espacio de ahí. Es estrecho, pero si tenemos cuidado. Addison vio a qué me refería y se encogió en la cabina telefónica. ¿Crees que deberíamos acercarnos tanto?,
Probablemente, no, y si se despierta mientras estamos, no lo hará, dije, con confianza fingida. Pero no hagáis ningún movimiento brusco, y, sobre todo, no lo toquéis. Ahora tú eres nuestros ojos, dijo Addison. Que los pájaros nos protejan. Elegí un largo trozo roto de cristal del suelo y me lo guardé en el bolsillo. Nos acercamos a la pared, apretamos la espalda contra los azulejos y empezamos a movernos pasito a pasito hacia el hueco. Sus ojos siguieron nuestros movimientos. Al cabo de unos pocos pasos cautelosos, nos envolvió un tufo a hueco tan repugnante que se me saltaron las lágrimas. Addison tosió y Emma se tapó la nariz con la mano. Solo un poco más, dije, en voz suave y aparentando tranquilidad. Saqué el cristal de mi bolsillo y lo agarré con la punta afilada hacia afuera. Después dimos otro paso, y otro más. Ahora estábamos tan cerca que podría haber tocado al hueco con tan solo estirar el brazo. Oí los latidos de su corazón dentro de sus costillas, y con cada paso que dábamos se le aceleraba el ritmo un poco más. Estaba luchando contra mí, peleando con cada célula de su ser para apartar mis torpes manos de sus controles. No te muevas, dije, articulando las palabras en mi lengua. Eres mío. Yo te controlo, no te muevas. Metí barriga, me puse recto y alineé cada una de mis vértebras contra la pared. Después me desplacé de lado por el estrecho espacio entre el muro y el hueco. No te muevas, no te muevas. Deslizarme, arrastrar los pies, deslizarme. Contuve la respiración, mientras que la del hueco se aceleraba, húmedo y ruidoso. Un aliento negro infame salía de sus fosas nasales. Sus ansias de devorarnos debían de ser insoportables, igual que las mías de huir, pero las ignoré. De lo contrario, habría actuado como una presa, no como un amo. No te muevas, no te muevas. Unos cuantos pasos más y lo habríamos dejado atrás. Su hombro estaba a escasos centímetros de mi pecho. No, y entonces lo hizo. Con un movimiento veloz el hueco giró la cabeza y después su cuerpo para mirarme de frente. Me quedé inmóvil. No os mováis, dije ahora en voz alta a los demás. Addison enterró la cara entre sus patas y Emma se quedó helada, y se aferró a mi brazo con todas sus fuerzas. Me armé de valor para lo que estaba a punto de ocurrir. Sus lenguas, sus dientes, el fin. Retrocede, retrocede, retrocede. Humano, humano, humano. Pasaron unos segundos durante los cuales, para mi sorpresa, no fuimos asesinados. No obstante, a juzgar por cómo su pecho subía y bajaba, la criatura parecía haberse vuelto a quedar de piedra. A modo de experimento, me deslicé por la pared. El hueco me siguió girando levemente la cabeza, con la mirada clavada en mí como la aguja de un compás. Su cuerpo estaba en perfecta sincronía con el mío, pero no fue más allá, no abrió sus fauces. Si el hechizo que había lanzado se hubiera roto, ya estaríamos muertos. El hueco solo me miraba a mí. Esperaba instrucciones que yo no sabía dar. Falsa alarma, dije, y a Emma se le escapó un sonoro suspiro. Conseguimos salir de aquel angosto espacio, nos separamos de la pared y salimos corriendo tan deprisa como nos permitía la cojera de Emma. Cuando pudimos poner cierta distancia entre nosotros y el hueco, miré hacia atrás. El monstruo se había dado la vuelta para mirarme. Quieto, murmuré en humano. Bien. Pasamos a través de una cortina de humo y vimos las escaleras mecánicas, detenidas porque la electricidad estaba cortada. Hasta ellas llegaba el resplandor de la luz del día, una seductora promesa del mundo de la superficie. El mundo de los vivos, el mundo del presente, un mundo en el que tenía padres. Estaban allí, ambos, en Londres, respirando el mismo aire que yo. A un paseo de distancia. Hola, ¿qué tal? Impensable, y lo que era más increíble todavía. No hacía ni 5 minutos que le había contado todo a mi padre. La versión abreviada, al menos,
Soy como el abuelo Portman. Soy peculiar, aunque no lo entendieran, ahora, al menos, lo sabían. Así mi ausencia ya no parecería tanto una traición. Todavía podía oír la voz de mi padre, que me suplicaba que volviera a casa. Mientras caminábamos sin fuerzas hacia la luz, tuve que luchar contra un repentino y vergonzoso deseo de soltar el brazo de Emma y correr al exterior. Escapar de aquella oscuridad asfixiante, reunirme con mis padres, pedirles perdón y, por fin, meterme en la cama del Hotel Pijo y dormirme. Pero eso era absolutamente impensable. Nunca podría hacerlo. Quería a Emma, se lo había dicho, y por nada del mundo la dejaría atrás. Y no precisamente porque fuera noble, valiente o caballeroso. No soy ninguna de esas cosas. Temía que dejarla atrás me partiera por la mitad. Y los demás, nuestros pobres y desdichados amigos. Teníamos que ir a buscarlos, pero ¿cómo? Ningún tren había entrado en la estación desde que se había marchado el que se los había llevado, y después de la explosión y de los disparos que habían sacudido el lugar, estaba seguro de que no vendría ningún otro. Eso nos dejaba con dos opciones, ambas terribles: seguirlos a pie por los túneles, con la esperanza de no encontrarnos con ningún otro hueco, o subir por las escaleras y hacer frente a lo que fuera que nos encontráramos allí, probablemente una brigada de limpieza, y después reagruparnos para reevaluar la situación. Yo sabía qué opción prefería. Estaba harto de la oscuridad, y aún más de los huecos. Subamos, dije, animando a Emma a ir hacia las escaleras mecánicas. Encontraremos un lugar seguro donde planear nuestro siguiente movimiento, mientras recuperamos fuerzas. Ni hablar, dijo ella, no podemos abandonar a los demás. Da igual cómo esté yo, no vamos a abandonarlos, pero debemos ser realistas. Estamos heridos e indefensos, y probablemente los demás estarán ya a varios kilómetros de distancia, fuera del metro y a medio camino de alguna otra parte. ¿Cómo se supone que vamos a encontrarlos? Igual que te encontré a ti, dijo Addison. Con mi nariz. Las personas peculiares desprenden un aroma propio, ya verás, un olor que solo los perros como yo podemos identificar. Y da la casualidad de que vosotros sois un grupo de peculiares con un olor particularmente poderoso. El miedo lo aumenta, creo, y pasar varios días sin ducharse. Pues vayamos tras ellos, propuso Emma. Tiró de mí hacia las vías con una sorprendente explosión de fuerza. Aún así, me resistí al tira y afloja de nuestros brazos entrelazados. No, es imposible que los trenes sigan circulando, y si intentamos ir allí a pie, no me importa que sea peligroso. No pienso abandonarlos. No es solo peligroso, es que no tiene sentido. Se han ido, Emma. Se soltó de mi brazo y empezó a cojear hacia las vías, pero tropezó y tuvo que hacer un esfuerzo por no caerse. Di algo, articulé con los labios a Addison, que la rodeó para detenerla. Me temo que el chico tiene razón. Si seguimos a pie, el olor del rastro de nuestros amigos habrá desaparecido mucho antes de que podamos encontrarlos. Incluso mis finas habilidades tienen sus límites. Emma miró el túnel y luego a mí. La expresión de su cara revelaba una lucha interior. Le tendí la mano. Por favor, ven conmigo. Eso no significa que vayamos a rendirnos. De acuerdo, acabó aceptando ella. Está bien, pero justo cuando nos encaminábamos hacia las escaleras mecánicas, alguien gritó desde la oscuridad, desde las vías. Estoy aquí. La voz era débil, pero familiar y con acento ruso. Era el contorsionista. Tras escudriñar la oscuridad, solo conseguí discernir su silueta desplomada junto a los raíles y un brazo levantado. Le habían disparado durante la trifulca, y yo había dado por supuesto que los Whites lo habían metido en el tren con los demás. Y, sin embargo, allí estaba, saludándonos. «Sergei», exclamó Emma. «¿Lo conoces?», dijo Addison, suspicaz.
Era uno de los refugiados peculiares de Miss Wren, respondí yo, mientras llegaba a mis oídos el sonido de sirenas lejanas desde la superficie. Se avecinaban problemas, tal vez problemas disfrazados de ayuda, y me preocupó que nuestra mejor oportunidad de una huida rápida se estuviera esfumando. Pero claro, no podíamos dejarlo sin más. Addison se escabulló hacia el hombre, esquivando las zonas donde había más cristales. Emma me permitió volver a cogerla del brazo y corrimos tras el perro. Sergei estaba tumbado de costado, cubierto de cristales y de sangre. La bala lo había alcanzado en algún órgano vital. Sus gafas de alambre estaban rotas, y él intentaba ajustárselas para poder verme bien. Es un milagro, dijo con un hilo de voz. Te he oído hablar en lengua de monstruo. Es un milagro. No lo es, le dije, arrodillándome a su lado. Ha desaparecido. La he perdido. Si un don está en tu interior, lo está para siempre. Unas pisadas y unas voces resonaron desde el pasillo de las escaleras. Aparté los cristales para poder coger al contorsionista. Tú te vienes con nosotros, dije. Déjame, gimió. No me queda mucho tiempo. Lo ignoré, deslicé las manos debajo de su cuerpo y lo levanté. Era muy largo, pero ligero como una pluma, así que podía sostenerlo en brazos como a un bebé grande, con sus piernecitas delgadas colgando sobre mi codo y la cabeza apoyada en mi hombro. Dos figuras bajaron corriendo los últimos peldaños de las escaleras y se detuvieron al llegar, recortadas por la pálida luz del día, escudriñando la nueva oscuridad. Emma señaló al suelo y nos arrodillamos en silencio, con la esperanza de que no nos viesen, de que fueran solo civiles que quisieran coger un tren, pero entonces oí el crujido de un walkie-talkie y ambos encendieron una linterna, cuyos haces de luz resplandecieron sobre sus brillantes chaquetas reflectantes. Podían ser miembros de los servicios de emergencia, o whites disfrazados como tales. No estaba seguro hasta que, a la vez, se quitaron las tupidas gafas de sol. Por supuesto, no podía ser de otro modo. De repente, nuestras opciones se habían reducido a la mitad. Nuestra única escapatoria eran las vías, los túneles. Pero, heridos como estábamos, no podíamos ser más rápidos que ellos, solo seríamos capaces de escapar si no nos veían, y no lo habían hecho todavía, en medio del caos de la estación en ruinas. Las luces de sus linternas se cruzaron en el suelo. Emma y yo retrocedimos hacia las ruinas. Si podíamos escabullirnos por los túneles sin llamar la atención, pero Addison, el muy terco, no se movía. Vamos, susurré, son conductores de ambulancia y este hombre necesita ayuda, dijo en voz lo suficientemente alta como para que los hombres levantaran las linternas y las dirigieran hacia donde estábamos nosotros. «Quedaos donde estáis», exclamó uno de los hombres, desenfundando una pistola, mientras el otro echaba mano a su walkie-talkie. Dos cosas sucedieron rápidamente. En primer lugar, cuando estaba a punto de dejar caer al contorsionista en las vías y saltar tras él con Emma, se oyó el ruido de una bocina que provenía del túnel, y un solo foco delantero nos deslumbró. La ráfaga de aire rancio pertenecía a un tren, que seguía en marcha, no sabía cómo, a pesar de la explosión. En segundo lugar, un doloroso retortijón en las tripas me anunció que el hueco se había liberado y avanzaba hacia nosotros. En cuanto lo sentí, también lo vi, atravesando una cortina de humo, con la boca negra abierta y las lenguas azotando el aire. Estábamos atrapados. Si corríamos hacia las escaleras, nos dispararían y nos aniquilarían, pero si saltábamos a las vías, moriríamos aplastados por el tren. Y tampoco podíamos escapar a bordo de este porque tardaría al menos 10 segundos en parar, 12 en cerrar las puertas y 10 más en volver a cerrarlas, y para entonces habrían tenido tiempo de matarnos en 3 ocasiones. Entonces, hice lo que suelo hacer cuando me quedo sin ideas, miré a Emma.
La expresión abatida de su rostro denotaba que comprendía lo desesperado de nuestra situación, y el gesto rígido de su mandíbula indicaba que pensaba actuar de todos modos. Solo cuando ella avanzó tambaleándose, con las palmas extendidas, recordé que no podía ver al hueco, e intenté decírselo, cogerla, detenerla, pero no me salieron las palabras y no podía agarrarla sin soltar al contorsionista. De inmediato, Addison se puso a su lado, ladrando al White mientras Emma intentaba sin éxito crear una llama, chispas y nada más, como un encendedor sin gas. El White se echó a reír, amartilló su pistola y apuntó a Emma. El espíritu hueco corrió hacia mí, aullando como contrapunto del chirrido de los trenes detrás de mí. Entonces supe que el fin había llegado y que no podía hacer nada para detenerlo. En ese momento, algo en mi interior se relajó y, al hacerlo, el dolor que sentía siempre que un hueco estaba cerca casi se desvaneció. Era como un quejido muy agudo, y conforme se callaba, descubrí oculto otro sonido, un susurro en el límite de la conciencia. Una palabra. Me zambullí en mi interior para encontrarla. La agarré con ambos brazos. Cogí impulso y la grité con la misma fuerza que un lanzador de béisbol. A él, le dije en una lengua que no era la mía. Solo 2 sílabas con una enorme carga de significado. En cuanto salieron de mi garganta, el resultado fue instantáneo. El hueco dejó de correr hacia mí, se detuvo en seco, patinando sobre sus pies, después se volvió bruscamente hacia un lado y soltó una lengua que voló sobre el andén y dio 3 vueltas alrededor de la pierna del White. Tras perder el equilibrio, lanzó un disparo que rebotó en el techo. A continuación, el hueco lo puso boca abajo y lo lanzó al aire, mientras el White se desgañitaba. Mis amigos tardaron un momento en darse cuenta de lo que ocurría. Mientras miraban boquiabiertos y el otro White gritaba por su walkie-talkie, oí que las puertas del tren se abrían detrás de mí. Era nuestra oportunidad. Vamos, grité, y mis amigos me obedecieron. Emma corrió a trompicones, con Addison pegado a sus pies, mientras yo intentaba meter al larguirucho contorsionista por las puertas estrechas. Una vez que todos conseguimos cruzar el umbral, caímos juntos sobre el suelo del vagón del tren. Sonaron más detonaciones, y el White disparó al hueco a ciegas. Las puertas se cerraron a medias y volvieron a abrirse. «Despejen las puertas, por favor», dijo la alegre voz de una grabación. «Sus pies», dijo Emma, señalando las largas piernas del contorsionista, cuyos dedos del pie entorpecían el cierre de las puertas. Como pude, aparté las extremidades del hombre, y en los segundos interminables antes de que las puertas volvieran a cerrarse, el White, preso del espíritu hueco, disparó algunas veces más hasta que éste se cansó de él y lo lanzó contra la pared. Cayó al suelo y se quedó hecho un guiñapo inmóvil. El otro White se dirigió corriendo a la salida. A él también, intenté decirle, pero era demasiado tarde. Las puertas se cerraban y el tren empezó a moverse con una brusca sacudida. Miré a mi alrededor y di las gracias porque el vagón en el que habíamos caído estuviese vacío. ¿Qué habría pensado la gente normal de nosotros? ¿Estás bien?, pregunté a Emma. Estaba sentada, jadeando, y me miraba con intensidad. Gracias a tu ayuda, me dijo. ¿De verdad has conseguido que el hueco hiciera todo eso? Creo que sí, respondí, sin dar crédito yo mismo. Alucinante, apostilló en voz baja. No estaba seguro de si estaba asustada, impresionada o ambas cosas. Te debemos la vida, dijo Addison, acariciándome el brazo dulcemente con la cabeza. Eres un chico muy especial. El contorsionista se rió. Cuando me volví para mirarlo, vi que sonreía con expresión de dolor. ¿Ves? Te lo dije, es un milagro. Después su gesto se volvió serio. Me cogió de la mano y me puso un papel pequeño en ella. Era una fotografía. Mi mujer, mi hijo, dijo él. Nuestro enemigo me los arrebató hace mucho.
Si encuentras a los demás, tal vez. Eché un vistazo a la foto y me quedé sorprendido. Era una imagen pequeña de una mujer con un bebé en brazos. Resultaba evidente que Sergei la llevaba con él desde hacía mucho tiempo. Aunque se veía bien a las personas retratadas, la fotografía estaba bastante hecha polvo. Parecía que hubiese escapado por los pelos al fuego y que el calor hubiera retorcido y fragmentado las caras. Sergei nunca había mencionado que tuviese una familia. Desde que lo conocía, solo había hablado de crear un ejército de peculiares, yendo de bucle en bucle para reclutar supervivientes físicamente capaces, de redadas y de purgas. Nunca nos había contado para qué quería ese ejército. Ahora lo sabía, para recuperarlos. También los encontraremos, le prometí. Ambos sabíamos que eso sería difícil, pero era lo que necesitaba oír. Gracias, dijo, antes de relajarse en medio de un charco de sangre que no dejaba de aumentar. No le queda mucho tiempo, añadió Addison, que se acercó a lamer la cara de Sergei. Puede que tenga calor suficiente para cauterizar la herida, dijo Emma. Mientras corría hacia él, empezó a frotarse las manos. Addison olisqueó con acento agudo la camisa del contorsionista, a la altura del abdomen. Aquí, la herida está aquí. Emma colocó las manos a ambos lados de la lesión y, cuando la carne chisporroteó, me levanté mareado. Miré por la ventana. El tren aún no había salido de la estación, ralentizado quizá por los desechos caídos en las vías. Las luces de emergencia iluminaban detalles al azar en la oscuridad. El cuerpo de un White muerto medio cubierto de cristal. La cabina telefónica, escenario de mi descubrimiento, hecha trizas. El hueco, reparé en su presencia con un escalofrío. Trotaba en el andén junto a nosotros, unos vagones por detrás, tranquilo como un deportista. Detente, aléjate, solté mirando a la ventana, inhumano. No tenía la cabeza clara, el dolor y los quejidos volvían a interponerse. Cogimos velocidad y entramos en el túnel. Apreté la cara contra el cristal, pero eché un vistazo hacia atrás. Estaba muy oscuro, y entonces, en una explosión de luz como el flash de una cámara, vi al hueco como una imagen momentáneamente fija, volando, con los pies elevados sobre el andén, las lenguas enlazadas a la barandilla del último vagón. Milagro, maldición, aún no sabía distinguirlos. Agarré a Sergei por las piernas, y Emma, por los brazos, y con delicadeza lo colocamos sobre un banco, donde, bajo un anuncio de pizza congelada, yacía desmayado y balanceándose con el movimiento del tren. Si iba a morir, nos parecía mal que tuviera que hacerlo en el suelo. Emma le levantó la fina camisa. Ha dejado de sangrar, anunció, pero morirá si no lo llevamos enseguida a un hospital. Tal vez muera de todos modos, dijo Addison. Especialmente en un hospital del presente. Imaginaos. Puede que se despierte dentro de 3 días, con la herida curada, pero el resto de su cuerpo hecho un desastre, al caerle encima 200 años de golpe, y vete tú a saber en qué estado. Es cierto, puede ocurrir, replicó Emma, pero insisto, me sorprendería que alguno de nosotros siguiera vivo dentro de 3 días, en cualquier condición. No estoy segura de qué más podemos hacer por él. Ya les había oído mencionar esa fecha límite antes. 2 o 3 días era el periodo de tiempo máximo que un peculiar que había vivido en un bucle podía permanecer en el presente sin envejecer a toda velocidad. Era el tiempo suficiente para que visitaran el presente sin quedarse. Tiempo suficiente para viajar entre bucles y no sentir la tentación de remolonear. Solo los temerarios y las imbrines hacían excursiones al presente de más de unas cuantas horas. Las consecuencias de retrasarse eran demasiado graves. Emma se levantó, parecía mareada bajo la luz pálida amarillenta. Entonces, se tambaleó y se agarró a uno de los soportes del tren. La cogí de la mano e hice que volviera a sentarse a mi lado, y se derrumbó en el banco, exhausta.
Ambos lo estábamos. Llevaba días sin dormir bien y sin tomar una comida decente, sin contar las pocas oportunidades que habíamos tenido para atiborrarnos como cerdos. Ya no sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, aterrado y con los malditos zapatos que me hacían ampollas, pero había algo peor. Cada vez que hablaba lengua de los huecos, parecía que me arrancasen algo en mi interior que no sabía cómo recuperar. Sentía un tipo de cansancio que nunca había experimentado, un agotamiento subterráneo. Había descubierto un filón nuevo en mí, una fuente de poder que debía explotar, pero era limitada y finita, y me pregunté si usarla podía estar desgastándome. Pero no había tiempo para preocuparse de eso ahora. Por el momento, intenté saborear aquel extraño momento de paz, rodeé a Emma con mi brazo, y ella apoyó la cabeza en mi hombro, con un suspiro. Egoístamente, quizá, no mencioné al hueco que perseguía nuestro tren. ¿En qué habría cambiado la situación? Si nos atrapaba no podríamos hacer nada, estaríamos a su merced. La siguiente vez que nos encontrase, y estaba seguro de que volveríamos a vernos, o hallaba las palabras para detener sus lenguas o no habría nada que hacer. Vi a Addison saltar al asiento de delante de nosotros, descorrió el cerrojo de una ventana con su pata y la abrió un poco. El sonido rabioso del tren y una ráfaga de aire templado se colaron en el vagón. El perro se sentó para leer el viento con la nariz, con los ojos brillantes y el hocico arrugado. A mí el aire me olía a sudor rancio y a putrefacción, pero él parecía captar algo más sutil, algo que requería una cuidadosa interpretación. ¿Los hueles?, pregunté. El perro me oyó, pero tardó un buen rato en responder, pues miraba al techo como si intentara afinar una idea. Sí, los huelo, dijo. Su rastro es agradable y crujiente, además. Incluso a tanta velocidad y pese a que habían pasado unos minutos, podía captar el rastro de peculiares que habían estado encerrados en el vagón de un tren previo. Estaba impresionado, y se lo dije. Gracias, pero no puedo llevarme todo el mérito, dijo él. Alguien ha debido de abrir una ventana en su vagón, si no el rastro sería mucho más tenue. Miss Wren debía de saber que intentaría seguirlos. ¿Sabía que estarías aquí?, pregunté. ¿Cómo nos encontraste?, quiso saber Emma. Un momento, nos cortó Addison abruptamente. El tren entraba lentamente en una estación. Por las ventanas ya no se veía la negrura del túnel, sino los azulejos blancos. El perro sacó el hocico al exterior y cerró los ojos para concentrarse. No creo que hayan bajado aquí, pero preparaos por si acaso. Emma y yo nos levantamos e hicimos todo lo que pudimos para ocultar al contorsionista. Vi con cierto alivio que no había mucha gente esperando en el andén. De hecho, resultaba curioso que hubiera alguien, e incluso que los trenes siguieran funcionando como si nada hubiera pasado. Supuse que los White se habían asegurado de ello, con la esperanza de que nosotros mordiéramos el anzuelo, nos subiéramos a un vagón y fuese más sencillo rodearnos. Sin duda, no debía de resultar difícil localizarnos entre los viajeros de un día laborable en el Londres actual. Procurad parecer normales, dije, como si pertenecierais a este tiempo. A Emma, mis palabras parecieron hacerle gracia, pues ahogó una risa. Supongo que era divertido, puesto que no pertenecíamos a ningún momento en particular, y menos a aquel. El tren se detuvo y las puertas se abrieron. Addison olisqueó con acento agudo el aire con fuerza mientras una mujer de aspecto aburrido y abrigo verde guisante entró en nuestro vagón. Cuando nos vio, no pudo contener una expresión de incredulidad. Sin pensárselo 2 veces, se dio la vuelta y volvió a salir. No, gracias. No podía culparla. Estábamos sucios, íbamos vestidos con ropa vieja y extraña que, encima, tenía manchas de sangre. La opción más probable es que pareciera que acabábamos de matar al pobre hombre que estaba a nuestro lado. Que parezcamos normales, repitió Emma,
con una risa burlona. Addison apartó la nariz de la ventana. Vamos por buen camino, anunció él. Miss Wren y los demás seguro que han pasado por aquí. ¿Y no se bajaron? Quise saber. Creo que no, pero si no los vuelo en la siguiente estación, sabremos que nos hemos pasado. Las puertas volvieron a cerrarse, y nos pusimos de nuevo en marcha con un chirrido eléctrico. Iba a sugerir que buscáramos ropa para cambiarnos cuando Emma dio un respingo a mi lado, como si acabara de acordarse de algo. Addison, ¿qué ha pasado con Fiona y Claire? Le preguntó. Con la sola mención de sus nombres, una nueva ola de preocupación insoportable me golpeó. Las habíamos visto por última vez en la casa de fieras de Miss Wren, donde la chica mayor se había quedado detrás con Claire, que estaba demasiado enferma para viajar. Caul nos había dicho que había hecho una redada allí y había capturado a las chicas, pero también nos había asegurado que Addison estaba muerto, de modo que, claramente, su información no era fiable. Ah, dijo Addison, asintiendo con gravedad. Me temo que solo puedo daros malas noticias. Una parte de mí, debo admitir, esperaba que no llegarais a preguntar. Emma se quedó pálida. Cuéntanos qué ha ocurrido. Por supuesto, dijo él. Poco después de que vuestro grupo se marchara, una banda de Whites nos asaltó. Les lanzamos huevos de gallinas Armagedón y conseguimos dispersarlos y que se escondieran. La chica mayor, la que llevaba el pelo despeinado, Fiona, dije, con el corazón en un puño, nos dejó escondernos en su recinto con plantas, en los árboles y bajo algunos matorrales. Estábamos tan bien camuflados que los Whites habrían tardado días en encontrarnos a todos, pero nos gasearon para hacernos salir. Gas, gritó Emma, esos cabrones juraron que jamás volverían a usarlo. Pues, al parecer, mintieron, dijo Addison. En uno de los álbumes de Miss Peregrine había visto una foto de un ataque así. Whites con máscaras espectrales con bombonas de oxígeno, paseándose tranquilamente mientras lanzaban nubes de veneno al aire. Aunque el material que usaban no era mortal, te quemaba los pulmones y la garganta, causaba terribles daños y se rumoreaba que atrapaba a las imbrines en su forma de pájaro. Cuando nos rodearon, continuó Addison, nos interrogaron sobre el paradero de Miss Wren. Pusieron su torre patas arriba, buscaban mapas, diarios y no sé qué más. Cuando la pobre Deirdre intentó detenerlos, le dispararon. Vi una imagen de la cara alargada de la Emu Rafa, desgarbada, dulce y con los dientes separados. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de persona podría matar a una criatura semejante? Dios, es horrible, dije. Terrible, sí, coincidió Emma someramente. ¿Y las chicas? A la pequeña la capturaron los Whites, explicó Addison. Y a la otra, bueno, hubo un rifirrafe con algunos de los soldados, estaban cerca del borde del precipicio, y ella cayó. Lo miré incrédulo, que, por un momento, lo vi todo borroso, después, volvió la claridad. Emma se puso tensa, pero la expresión de su cara no reveló nada. ¿A qué te refieres con caer? ¿Caer cuánto? Fue una caída en vertical. Cientos de metros, al menos. Le goteaban las carrilleras carnosas. Lo siento mucho. Me desplomé sin fuerzas. Emma seguía de pie, sujetándose a la barra con mucha fuerza. No, dijo ella con firmeza. No, eso no es posible, de ninguna manera. Tal vez pudiera agarrarse a algo mientras caía. A una rama o a un saliente. Addison estudió el suelo lleno de chicles pegados. Es posible, o quizá los árboles que había bajo ella amortiguaron su caída y la recogieron como una red. Tiene el poder de hablar con ellos, ¿lo sabes, no? Sí, dijo él, no hay que perder la esperanza. Intenté imaginarme cómo debía de ser caer desde tan alto sobre un arbusto lleno de espinas. No parecía posible. Vi que la pequeña esperanza que Emma albergaba había desaparecido. De inmediato, empezaron a temblarle las piernas,
soltó la barra y se desplomó en el asiento contiguo al mío. Miró a Addison con los ojos vidriosos. Siento mucho lo de tu amigo. Él asintió. Lo mismo digo. Nada de esto habría pasado si Miss Peregrine estuviera aquí, susurró ella. Y, entonces, lentamente, agachó la cabeza y se echó a llorar. Quería rodearla con mis brazos, pero por alguna razón sentía que me estaría entrometiendo en un momento privado, imponiendo mi presencia cuando ella parecía necesitar estar a solas. Así que preferí sentarme, bajar la mirada, y la dejé llorar a su amiga. Addison se alejó, por respeto, creo, y porque el tren entraba en otra estación. Las puertas se abrieron. Addison asomó la cabeza por la ventanilla, olisqueó con acento agudo el aire del andén, gruñó a alguien que intentaba entrar en nuestro vagón y después volvió adentro. Para cuando las puertas volvieron a cerrarse, Emma había levantado la cabeza y se había enjugado las lágrimas. Le apreté la mano. ¿Estás bien?, pregunté, ansiando que se me ocurriera algo más o mejor que decir. No me queda más remedio, ¿no?, dijo ella, por los que siguen vivos. Hay a quien la forma en que compartimentaba su dolor y lo dejaba de lado le habría parecido insensible, pero yo la conocía lo suficiente para comprenderla. Tal vez no quisiera a muchas personas, pero a los que se contaban entre sus seres queridos los amaba con cada centímetro de su cuerpo, pero también sabía que, si se permitía dar rienda suelta a sus emociones, estaría perdida. Así que tenía que controlar sus sentimientos, sofocarlos, silenciarlos. No tenía más remedio que enviar flotando su dolor más hiriente a una isla, que se estaba llenando rápidamente, y a donde se iría a vivir algún día. Vamos, dime, dijo a Addison. ¿Qué le ha pasado a Claire? Los Whites se marcharon con ella. Le amordazaron ambas bocas y la metieron en un saco. ¿Pero estaba viva?, pregunté, y coleando, al menos ayer al mediodía. Después, enterramos a Deirdre en nuestro pequeño cementerio, y yo me marché a Londres para encontrar a Miss Wren y avisaros a todos. Una de las palomas de Miss Wren me condujo hasta su escondite, y, aunque me gustó ver que habíais llegado antes que yo, por desgracia, también se me habían adelantado los Whites. Su sitio ya había empezado, y solo pude observar impotente cómo entraban en el edificio, y, bueno, ya sabéis lo que pasó después. Os seguí cuando os llevaron al metro. Cuando se produjo la explosión, vi la oportunidad de ayudaros y la aproveché. Y te doy las gracias, dije, al darme cuenta de que todavía no le habíamos reconocido lo mucho que le debíamos. Si no nos hubieras obligado a marcharnos cuando lo hiciste. Sí, bueno, no es necesario perderse en hipótesis desagradables, zanjó él. Pero, a cambio de mi gallardía, esperaba que me ayudarais a rescatar a Miss Wren de los Whites. Por increíble que parezca, lo es todo para mí. Así que, en realidad, quería salvar a Miss Wren de los Whites, no a nosotros. Pero éramos la apuesta más segura. Estábamos más lejos del tren. Así que tomó una decisión repentina y sacó el mejor partido a la situación. Por supuesto que te ayudaremos, le dije. ¿No es lo que estamos haciendo ahora mismo? Sí, respondió. Pero tenéis que ser conscientes de que, como Imbrine, Miss Wren es más valiosa para los Whites que los niños peculiares, de modo que será más difícil liberarla. Me preocupa que, si tuviéramos la suerte suficiente para poder rescatar a vuestros amigos. Oye, espera un momento, lo interrumpí. ¿Quién dice que será más difícil? Sí, lo será, apostilló Emma. La tendrán custodiada bajo 7 llaves, no hay duda. Pero no podemos dejarla atrás. No abandonaremos a nadie nunca más. Tienes nuestra palabra de honor de peculiares. El perro pareció satisfecho con la promesa. Gracias, respondió, y entonces agachó las orejas. Saltó sobre un asiento para mirar por la ventana mientras nos deteníamos en la siguiente estación. Escondeos, dijo, agachándose. Hay enemigos cerca.
Los Whites nos estaban esperando. Vi a 2 de ellos en el andén, vestidos como oficiales de policía entre un montón de usuarios del metro. Cuando nuestro tren se detuvo en la estación, revisaron los vagones. Nos agachamos por debajo de las ventanas, con la esperanza de que no nos vieran, pero sabía que era muy difícil, pues el que llevaba el walkie-talkie los había avisado por radio. Debían de saber que íbamos en ese tren. Lo único que tenían que hacer era registrarlo. Por fin el tren se detuvo y la gente empezó a subir a bordo, aunque no a nuestro vagón. Me arriesgué a echar un vistazo por las puertas abiertas y vi a uno de los Whites en el andén, caminando rápidamente hacia nosotros, mientras registraba cuidadosamente cada compartimento. «Uno viene hacia aquí», murmuré. «¿Qué tal tu fuego, Em?» «En las últimas», replicó ella. Cada vez estaba más cerca. «A solo 4 vagones». «3. Pues preparaos para correr. A solo 2 vagones, ahora». Entonces se oyó una grabación en la que una voz tranquila decía: «Cuidado con las puertas, por favor. No dejen que ese tren se vaya», gritó el White, pero las puertas ya se estaban cerrando. Consiguió introducir un brazo. Las puertas volvieron a abrirse. Se subió al vagón que había junto al nuestro. Miré a la puerta que conectaba los 2 compartimentos. Estaba cerrada con una cadena, gracias a Dios. Las puertas se cerraron, y el tren se puso de nuevo en movimiento. Bajamos al contorsionista al suelo y lo dejamos en un sitio que no se veía desde el vagón del White. «¿Qué podemos hacer?», dijo Emma. «Cuando el tren vuelva a detenerse, vendrá directamente aquí y nos encontrará». «¿Estamos absolutamente seguros de que es un White?», preguntó Addison. «¿Acaso crecen los gatos en los árboles?», replicó Emma. «No en esta parte del mundo». «Entonces, por supuesto que no estamos seguros. Pero cuando hablamos de Whites, hay un viejo dicho: mejor prevenir que curar». «Muy bien», dije. «En cuanto esas puertas se abran, correremos hacia la salida». Addison suspiró. «Otra vez huir», dijo desdeñoso, como si fuera un gourmet al que le hubieran ofrecido una triste lámina de queso para sándwiches. «Qué poco original. ¿Por qué no probamos a escabullirnos? ¿A confundirnos con los demás? Eso requiere destreza, y después podríamos marcharnos tranquilamente, con elegancia y sin que nadie se fije en nosotros». «Odio huir tanto como cualquiera», dije. «Pero Emma y yo parecemos 2 asesinos carniceros y tú eres un perro que lleva gafas. Es imposible que no llamemos la atención. Hasta que fabriquen lentillas caninas, no tengo más remedio que llevar las gafas», gruñó Addison. «¿Dónde está el espíritu hueco cuando lo necesitas?», añadió Emma, demasiado a la ligera. «Con un poco de suerte lo habrá arrollado un tren», dije. «¿Y a qué te refieres con eso?». «Nada, simplemente a que antes nos ha venido bien». «Sí, ya, pero antes casi nos mata, y 2 veces». «No, 3, no sé cómo he conseguido controlarlo, pero ha sido prácticamente por accidente, ¿y si no puedo volver a hacerlo?». «Estamos muertos». Emma no respondió de inmediato, sino que me analizó durante un momento y, después, me cogió la mano, cubierta de mugre, y me la besó con delicadeza, una vez y otra más. «¿Y eso a qué ha venido?», pregunté sorprendido. «No tienes ni idea, ¿verdad? ¿De qué? De lo increíblemente milagroso que eres». Addison gruñó. «Tienes un talento increíble», susurró Emma. «Estoy segura de que solo necesitas un poco de práctica. Quizá, pero mientras practicas algo, es inevitable fallar y, en este caso, fallar implica que muera gente». Emma me apretó la mano. «Bueno, nada como un poco de presión para ayudarte a dominar una nueva destreza». Intenté sonreír, pero no lo conseguí. Sentía un dolor en el corazón demasiado fuerte con solo pensar en el daño que podía causar. Esa nueva habilidad que tenía me parecía un arma cargada que no sabía cómo usar. Si ni siquiera sabía cómo apuntar para no herirme a mí mismo.
¿No era mejor no usarla que arriesgarme a que me explotara en la cara? Oímos un ruido en la otra punta del vagón y, cuando miramos hacia arriba, vimos que la puerta se abría. Esa no estaba cerrada, y un par de adolescentes enfundados en cuero entraron a trompicones en nuestro vagón, un chico y una chica, que se reían mientras se pasaban un cigarrillo encendido. «Vamos a meternos en un lío», dijo la chica, besándole el cuello a su acompañante. El chico se apartó un mechón de pelo de los ojos con una actitud pretenciosa que parecía decir, «Así es mi vida, cariño». Entonces, nos vio y se quedó helado, con las cejas arqueadas. La puerta por la que habían entrado se cerró tras ellos de golpe. «Hola», dije, aparentando naturalidad, como si no estuviéramos agachados en el suelo con un hombre moribundo cubierto de sangre. «¿Qué tal? No os asustéis o nos delataréis». El chico frunció el ceño. «¿Por qué? Vamos disfrazados», repliqué, «y se nos ha ido la mano con la sangre falsa». «Vaya», dijo el chico, que claramente no me creía. La chica se quedó mirando al contorsionista. «Y él, está borracho», dijo Emma, «como una cuba, y por eso ha tirado toda nuestra sangre falsa por el suelo». «Y sobre sí mismo, y sobre nosotros», apuntó Addison. Los chicos se volvieron de golpe hacia él, sin dar crédito a lo que veían. «Serás imbécil», murmuró Emma. «Cierra la boca». El chico levantó una mano temblorosa y señaló al perro. «Acaba de hablar». Addison solo había dicho 2 palabras. Podríamos haber intentado convencerlos de que no era más que un truco de ventrílocuo, algo distinto a lo que parecía a simple vista, pero el perro era demasiado orgulloso para hacerse el tonto. «Por supuesto que no», dijo él, levantando el hocico. «Los perros no hablan ningún idioma humano, excepto por una notable excepción, luxemburgués, que solo comprenden los banqueros y los luxemburgueses, y por tanto, apenas se usa. No, lo que ocurre es que probablemente habéis comido algo en mal estado y estáis teniendo una pesadilla, eso es todo. Ahora, nos haríais un favor enorme si os desvistierais, porque mis amigos necesitan vuestra ropa. Venga, adelante». Pálido y tembloroso, el chico empezó a quitarse la chaqueta de cuero, pero solo había conseguido sacar un brazo cuando le fallaron las rodillas y cayó desmayado al suelo. A continuación, la chica empezó a gritar, como si no pudiera evitarlo. El White no tardó ni un momento en aporrear la puerta encadenada. En sus ojos blancos se leían sus intenciones asesinas. «Parece que tendremos que descartar la idea de escabullirnos», dije. Addison se volvió a mirarlo. «No cabe duda de que es un White», afirmó sabiamente. «Me alegra haber podido resolver el misterio», replicó Emma. El tren dio una sacudida y los frenos chirriaron. Estábamos llegando a la estación. Levanté a Emma y me preparé para correr. «¿Y qué hacemos con Sergei?», preguntó Emma, volviéndose hacia él. Ya iba a ser suficientemente difícil escapar de 2 Whites con Emma aún débil. Con el contorsionista en brazos sería imposible. «Tendremos que dejarlo», respondí. «Lo encontrarán y lo llevarán a un médico. Es lo mejor que le puede pasar, y a nosotros». Para mi sorpresa, ella me dio la razón. Creo que es lo que él habría querido. Se acercó rápidamente a Sergei y le dijo: «Siento que no podamos llevarte con nosotros, pero estoy segura de que volveremos a vernos. En el próximo mundo», dijo con un hilo de voz y los ojos prácticamente cerrados, «en Abaton». Con esas misteriosas palabras y los gritos de la chica resonando en nuestros oídos, el tren se detuvo y las puertas se abrieron. No fuimos hábiles, no fuimos elegantes. Tan pronto se abrieron las puertas, simplemente corrimos tanto como pudimos. El White saltó de su vagón al nuestro, pero, para entonces, ya habíamos dejado atrás a la chica gritona, habíamos pasado junto al chico desmayado y estábamos ya en el andén, donde tuvimos que luchar contra una multitud que se dirigía al tren como un banco de peces en pleno desove.
Esa estación, al contrario que las otras, estaba llena hasta la bandera. Por ahí, grité, empujando a Emma hacia una señal de salida que brillaba a lo lejos. Esperaba que Addison estuviera a nuestros pies, pero había tanta gente que apenas veía el suelo. Por suerte, Emma iba recuperando las fuerzas, o bien tenía un subidón de adrenalina, porque no creo que hubiera podido cargar con su peso a la vez que hacía frente a esa estampida humana. Cuando el White consiguió salir del tren, habíamos conseguido poner una barrera de 2 o 3 metros de personas entre él y nosotros, de modo que, afirmando a voz en grito que era un agente de la ley, empujaba a los viajeros para que se apartaran de en medio y clamaba que alguien nos detuviera. Ahora bien, o nadie podía oírlo por el estrépito de la estación o nadie le hacía caso. Cuando me volví hacia él, vi que estaba más cerca, y en ese momento Emma empezó a poner zancadillas a diestro y siniestro, moviendo las piernas a izquierda y derecha mientras corríamos. La gente gritaba y se caía en tromba detrás de nosotros. Así, cuando volví a girarme a mirar, el White luchaba por abrirse paso, pisando piernas y mochilas, y recibiendo golpes de paraguas y de maletines a cambio. Se detuvo con gesto de frustración y la cara roja, y, entonces, desabrochó la funda de su pistola. Pero el río de gente entre nosotros era ya demasiado grande y, aunque tenía la certeza de que era lo suficientemente despiadado como para abrir fuego contra la multitud, no era tan estúpido. El pánico que cundiría dificultaría aún más nuestra captura. Cuando volví a mirar atrás por tercera vez, él estaba tan lejos, perdido entre la muchedumbre, que casi no podía verlo. Tal vez tampoco le importara tanto atraparnos. Al fin y al cabo, no éramos ni una gran amenaza ni un premio. Quizá el perro tuviese razón. Comparados con una imbrine, no merecíamos el esfuerzo. Cuando estábamos a mitad de camino de la salida, la multitud fue disminuyendo, hasta que pudimos abrirnos paso y echar a correr sin problemas. Ahora bien, solo habíamos dado unas zancadas cuando Emma me tiró de la manga y me detuvo. «Addison», exclamó ella, girándose para mirar a su alrededor. «¿Dónde está Addison?». Un momento después, salió trotando de la parte más espesa de la muchedumbre, con un trozo largo de tejido blanco colgado de un pincho de su collar. «Me habéis esperado», dijo él. «Me he enredado en las medias de una señora». El sonido de su voz hizo que se volvieran algunas cabezas. «Vamos, no podemos parar ahora», dije. Emma arrancó el trozo de media del collar de Addison, y nos echamos de nuevo a correr. Delante de nosotros había unas escaleras mecánicas y un ascensor. Las escaleras funcionaban, pero había mucha gente, así que decidí que tomáramos el ascensor. Pasamos junto a una señora pintada de azul de la cabeza a los pies, y no pude evitar girarme e incluso quedarme mirándola, mientras mis piernas me llevaban hacia adelante. Llevaba el pelo teñido de azul, la cara cubierta de maquillaje azul, y estaba peinada con un mono ceñido, también azul. Casi inmediatamente después, vi a alguien todavía más extraño. Un hombre cuya cabeza estaba dividida verticalmente en dos mitades, una calva y quemada, y la otra intacta, con el pelo engominado. Si Emma se fijó en él, no se giró a mirar. Quizá estaba tan acostumbrada a conocer a peculiares de verdad que las personas normales de aspecto peculiar apenas le llamaban la atención. Pero ¿y si no son normales? Pensé, ¿y si son peculiares y, en lugar de estar en el presente, hemos acabado en un nuevo bucle? Y sí, entonces vi a dos chicos con espadas brillantes que peleaban junto a unas máquinas expendedoras. Cada vez que las espadas chocaban, se oía un golpe sordo que denotaba que eran de plástico. Por fin, caí en la cuenta de lo que ocurría. Todas aquellas personas de aspecto extraño no eran peculiares. Eran frikis. No había duda de que estábamos en el presente. A unos 6 metros, se abrieron las puertas del ascensor. Entramos en tromba y nos apiñamos en el cubículo,
apoyándonos con las manos en la pared, mientras Addison entraba con patas ligeras. Me giré a tiempo para ver dos cosas a través de las puertas que se cerraban. Al White que salía de entre la multitud y venía hacia nosotros a la carrera y, más atrás, en las vías, donde el tren estaba poniéndose en marcha, al espíritu hueco saltando desde la cubierta del último vagón al techo de la estación, balanceándose con sus lenguas de una lámpara, como una araña, y con sus ardientes ojos negros clavados en mí. Entonces, las puertas se cerraron y nos deslizamos suavemente hacia arriba. Oí a alguien decir, ¿dónde está el fuego, colega? Había un hombre de mediana edad en la esquina opuesta del ascensor, disfrazado y sonriente. Llevaba una camisa rasgada, falsas cicatrices pintadas en la cara y, pegada al final de un brazo, al estilo del capitán Garfio, una sierra eléctrica manchada de sangre. Emma lo vio y dio un paso atrás. ¿Quién eres tú? Pareció ligeramente ofendido. Venga ya, si quieres saber dónde está el fuego de verdad, no respondas. Empezó a levantar las manos, pero yo la detuve. No es nadie, dije. Pensaba que este año había elegido un disfraz obvio, murmuró el hombre. Enarcó una ceja y levantó un poco la sierra eléctrica. Ash, el del ejército de las tinieblas. Nunca he oído hablar de ninguno de los dos, dijo Emma. ¿Quién es tu Imbrine? Mike, interpreta a un personaje, nada más. Intenté explicarle, pero no parecía por la labor de escucharme. Da igual quién seas, continuó ella. Nos vendría bien un ejército, y no estamos en posición de elegir. ¿Dónde está el resto de tus hombres? El hombre puso los ojos en blanco. Me parto. Qué graciosos sois, chicos. Obviamente, todos están en la convención. Va disfrazado, le susurré a Emma. Después, me dirigí al chico. Verás, mi amiga no ve muchas películas. ¿Un disfraz? Emma frunció el ceño. Pero si es un adulto. ¿Y qué? Dijo el hombre, mirándonos de arriba abajo. ¿Y quiénes se supone que sois vosotros? ¿Uno de esos vampiros adolescentes? ¿La Liga de los Críos extraordinariamente siniestros? Somos seres peculiares, dijo Addison, cuyo ego no le permitió estar más tiempo callado. Y yo soy el séptimo cachorro de un largo e ilustre linaje de... El hombre se desmayó antes de que Addison pudiera acabar y se golpeó la cabeza contra el suelo con un ruido que me hizo estremecer. Tienes que dejar de hacer eso, dijo Emma, aunque después se le escapó una sonrisa. Le está bien empleado, añadió Addison. ¡Qué hombre más maleducado! Rápido, cógele la cartera. Ni hablar, exclamé, no somos ladrones. Addison continuó irónico. Me atrevería a decir que nosotros la necesitamos más que él. ¿Por qué narices va vestido así? Preguntó Emma. El ascensor se detuvo y las puertas empezaron a abrirse. Creo que estás a punto de averiguarlo, le respondí. Las puertas del ascensor se abrieron y, como por arte de magia, la luz del día nos inundó, tan brillante que tuvimos que cubrirnos los ojos. Disfruté de una agradable bocanada de aire fresco cuando salimos a la acera abarrotada. Por todas partes había personas disfrazadas, superhéroes vestidos de licra, zombis muy maquillados que arrastraban los pies, y chicas de anime, con los ojos pintados y hachas de combate. Todos ellos se reunían en grupos variopintos y caminaban por una calle cortada al tráfico. Acudían, atraídos como polillas a la luz, a un enorme edificio gris donde una pancarta anunciaba, hoy, convención del cómic. Emma hizo ademán de retroceder hacia el ascensor. ¿Qué es todo esto? Addison miró por encima de las gafas a un Joker de pelo verde que se estaba retocando el maquillaje. A juzgar por sus atuendos, parece ser algún tipo de fiesta religiosa. Algo así, dije, devolviendo a Emma a la acera. Pero no os asustéis. Solo son personas normales disfrazadas, y eso es lo que les parecemos a ellos también. Lo único de lo que necesitamos preocuparnos es de ese White.
Prefería no mencionar al hueco, con la esperanza de que lo hubiéramos despistado al desaparecer en el ascensor. Deberíamos encontrar un lugar para escondernos hasta que se haya ido y después volver al metro. No es necesario, me interrumpió Addison, y se dirigió trotando a la calle abarrotada, moviendo el hocico. Oye, gritó Emma tras él. ¿A dónde vas? Pero el perro ya estaba dando la vuelta. Hemos tenido suerte, explicó, moviendo de un lado a otro la cola corta y gruesa. Mi nariz me dice que a nuestros amigos los sacaron del metro aquí mismo, por las escaleras mecánicas. Al final, hemos ido por el camino correcto. Benditos sean los pájaros, dijo Emma. ¿Crees que puedes seguir su rastro? Pregunté. ¿Que si puedo? No me llaman Addison el Increíble por casualidad. Os lo aseguro, no hay ningún aroma, fragancia o colonia peculiar que no pueda oler a cientos de metros. Addison se distraía con facilidad hablando de su propia grandeza, incluso cuando había asuntos urgentes de los que ocuparse, y su voz orgullosa y resonante podía llegar a convencerte. Vale, ya lo pillamos, dije, pero él me ignoró y siguió hablando, ahora caminando, siguiendo a su nariz. Podría encontrar a un peculiar entre un montón de huecos, a una imbrine en un aviario. Lo seguimos entre la multitud disfrazada, entre las piernas de un enano sobre zancos, alrededor de un grupo de princesas redivivas y hasta casi chocar con un Pikachu y un Eduardo Manos Tijeras que bailaban un vals en la calle. Entendía por qué habían llevado allí a nuestros amigos. Era el camuflaje perfecto, no solo para nosotros, que en medio de ese caos parecíamos totalmente normales, sino también para unos whites que habían secuestrado a un grupo de niños peculiares. Aunque alguno de ellos se hubiera atrevido a pedir ayuda, ¿quién los habría tomado en serio? Allí todos interpretaban personajes, improvisaban batallas, gruñían enfundados en trajes monstruosos, gemían como zombis. ¿Quién se habría extrañado porque unos niños raros gritaran que los habían raptado para robarles sus almas? Nadie habría movido un dedo. Addison caminó en círculos, olisqueando el suelo, y luego se sentó, perplejo. Con discreción, porque incluso en medio de todas aquellas personas un perro parlante resultaría extraño, me incliné y le pregunté qué ocurría. Es que, balbuceó. Resulta que parece que he perdido el rastro, dijo Emma. Pensaba que tu nariz era infalible. Simplemente he perdido momentáneamente el rastro. Pero no comprendo cómo. Claramente conduce hasta aquí y después se desvanece. Átate los zapatos, dijo Emma de repente. Ahora, bajé la mirada. Pero si ya están atados. Me cogió del antebrazo y me obligó a agacharme. Átate los zapatos, repitió, y después articuló una palabra, White. Nos arrodillamos allí, escondidos bajo las cabezas de la multitud dispersada. Entonces, oímos un zumbido y una voz tensa que hablaba por un walkie-talkie. Código 141. Que todos los equipos se retiren inmediatamente. El White estaba cerca. Lo oímos responder con una voz áspera y un acento extraño. Soy M. Estoy siguiendo a los fugitivos. Pido permiso para proseguir la búsqueda. Cambio. Intercambié una mirada nerviosa con Emma. Denegado, M. Los limpiadores barrerán el área más tarde. Cambio. El chico parece tener algún tipo de influencia sobre los limpiadores. El barrido puede no ser efectivo. Limpiadores. Debía de hablar de los Whites. Y, sin duda, también de mí. Denegado, dijo la voz chisporroteante. Vuelve inmediatamente o pasarás la noche en el pozo. Cambio. El White farfulló, entendido, a su walkie-talkie y se alejó. Tenemos que seguirlo, dijo Emma. Podría llevarnos con los demás. Y también directamente a la boca del lobo, repuso Addison. Aunque supongo que no podemos evitarlo. La cabeza me daba vueltas. ¿Saben quién soy? Conseguí decir. Deben de haber visto lo que hice. Así es, replicó Emma. Y has conseguido darles un susto de muerte.
Me erguí para ver cómo se iba el White. Cruzó entre la multitud, saltó una valla de contención y corrió hacia un coche de policía aparcado. Lo seguimos hasta la valla. Miré a mi alrededor, intentando imaginar cuál habría sido el siguiente movimiento de los secuestradores. Detrás de nosotros había una multitud, y delante, más allá de la barrera de contención, los coches daban vueltas a la manzana buscando un sitio donde aparcar. Quizá nuestros amigos vinieron hasta aquí caminando y luego los subieron a un coche. En un arrebato de alegría, Addison se puso de pie sobre las patas traseras para mirar por encima de la valla de contención. Sí, eso es, chico listo. ¿A qué viene tanta alegría?, dijo Emma. Si se los han llevado de aquí en coche, podrían estar en cualquier parte. Pues los seguiremos hasta donde estén, dijo Addison, enfáticamente, aunque dudo de que estén terriblemente lejos. Mi antiguo amo tenía una casa cerca de aquí, y conozco bien esta parte de la ciudad. No hay puertos ni puntos de salida obvios de Londres cerca, pero sí unas cuantas entradas a bucles. Es mucho más probable que hayan usado una de ellas. Levántame, obedecí, y con mi ayuda logró pasar por encima de la valla y ponerse a olisquear el otro lado. Al cabo de pocos segundos había vuelto a encontrar el rastro de nuestros amigos. Por aquí, dijo, señalando calle abajo, por donde se había marchado el White después de subirse al coche de policía. Parece que vamos a dar un paseo. ¿Crees que podrás aguantar?, le pregunté a Emma. Me las apañaré, me contestó, siempre y cuando encontremos otro bucle en las próximas horas. De lo contrario, empezarán a salirme canas y patas de gallo. Sonrió, como si eso fuera algo sobre lo que bromear. No permitiré que ocurra eso, dije. Saltamos la barricada. Eché un último vistazo a la estación de metro que dejábamos atrás. ¿Ves al hueco?, dijo Emma. No, no sé dónde está. Y eso me preocupa. Bueno, cada cosa a su tiempo, dijo ella. Caminamos tan rápido como Emma podía y sin salir del lado de la calle donde todavía había sombra matutina, observando a la policía y siguiendo la nariz de Addison. Entramos en un área industrial cerca de los muelles y vimos el río Támesis, que se insinuaba oscuro, entre los huecos de los almacenes. Después llegamos a un barrio donde las tiendas deslumbrantes estaban coronadas por techos de cristal. Por encima de ellos, vi asomarse la cúpula de la Catedral de St. Paul, entera de nuevo y rodeada por un despejado cielo azul. Todas las bombas habían caído ya, y los aviones habían desaparecido mucho tiempo atrás. Derribados, hechos trizas, retirados a museos donde acumulaban polvo tras las cuerdas, donde escolares, para quienes la guerra era tan lejana como las cruzadas, los miraban boquiabiertos. Para mí había sido, casi literalmente, ayer. Me costaba creer que esas fueran las mismas calles llenas de cráteres y ennegrecidas por las que habíamos tenido que correr para salvar nuestras vidas la noche anterior. Ahora estaban irreconocibles, abarrotadas de centros comerciales que parecían surgidos de las cenizas. Las personas caminaban por ellas, ignorantes de todos esos terribles sucesos, con la cabeza agachada, sin despegarse de sus teléfonos y con ropa de marca. De repente, el presente me resultaba extraño, muy trivial y distraído. Me sentía como uno de esos héroes míticos que lucha para volver del inframundo solo para darse cuenta de que la superficie está igual de maldita. Y entonces me di cuenta de la realidad. Había vuelto. Estaba en el presente de nuevo y había llegado hasta aquí sin la intervención de Miss Peregrine, cosa que se suponía que era imposible. Emma, dije, ¿cómo hemos llegado aquí? No apartó la mirada del frente, siempre en guardia ante posibles amenazas. ¿A dónde? ¿A Londres? En tren, tonto. No, bajé la voz. Quiero decir que cómo hemos llegado a este momento. Me dijiste que Miss Peregrine era la única que podía enviarme de vuelta. Se volvió para mirarme, con los ojos solo entreabiertos. Sí, dijo lentamente, así era.
¿O eso pensabas? No, ella era la única. Estoy segura, así funciona siempre. Y, entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? Parecía perdida. No sé, Jacob, quizá, ahí, exclamó emocionado Addison, e interrumpió nuestra conversación. Con el cuerpo rígido, señalaba la calle en la que acabábamos de entrar. Estoy recogiendo docenas de rastros de aromas peculiares, docenas y docenas. Y todos frescos. ¿Y eso qué significa? Quise saber. Que han traído a más peculiares secuestrados por aquí, no solo a nuestros amigos. El escondite de los Whites debe de estar cerca. ¿Cerca de aquí? Pregunté. La manzana estaba llena de locales de comida rápida y de tiendas horteras de recuerdos, y nos quedamos de pie junto al escaparate con luces de neón de un bar mugriento. Supongo que me imaginaba un sitio más malvado, como una mazmorra de un castillo tétrico, respondió Emma, asintiendo, o un campo de concentración rodeado de guardias y de muros con alambre de espino, dije. En un paisaje nevado, como en el dibujo de Horace. Aún podemos encontrar un sitio así, dijo Addison. Recordad que esta es solo la entrada a un bucle. Al otro lado de la calle había turistas haciéndose fotos delante de una de las icónicas cabinas de teléfono rojas. Entonces se fijaron en nosotros y nos hicieron una foto. Exclamó Emma. Nada de fotos. Empezábamos a llamar la atención de la gente. Como no estábamos rodeados de asistentes a la convención de cómics, destacábamos como un pulpo en un garaje. Seguidme, susurró Addison. Todos los rastros apuntan hacia allí. Apretamos el paso tras él, manzana abajo. Ojalá estuviera Millard aquí. Dije, podría explorar este sitio sin llamar la atención. Y Horace podría tener un sueño que nos ayudase, apuntó Emma. O conseguir ropa nueva, añadí. Si no paramos, me echaré a llorar, dijo Emma. Llegamos a un muelle que bullía de actividad. El sol centelleaba sobre el río, una estrecha entrada de las aguas turbias del Támesis, y grupos de turistas con prismáticos y riñoneras subían y bajaban de varios barcos grandes, que ofrecían visitas guiadas a Londres prácticamente iguales. Addison se detuvo. Los trajeron aquí, explicó él. Según parece, los hicieron subir a un barco. Dejamos que su nariz nos guiara entre la multitud hasta un barco vacío. Sin duda, los Whites se habían llevado a nuestros amigos por agua, y ahora necesitábamos ir tras ellos, ¿pero cómo? Deambulamos por el muelle en busca de transporte. Esto no funcionará, gruñó Emma. Todos los barcos son demasiado grandes y hay demasiada gente. Necesitamos uno pequeño, algo que podamos pilotar nosotros mismos. Esperad un momento, dijo Addison, frunciendo el hocico. Se alejó al trote, con la nariz pegada a los tablones de madera. Lo seguimos por el embarcadero y bajamos por una rampa sin señalizar que los turistas ignoraban. Llevaba a un muelle inferior, por debajo de la calle, a nivel del agua. No había nadie por allí, estaba desierto. Addison se detuvo allí, con una mirada de profunda concentración. Por aquí han pasado peculiares. ¿Nuestros peculiares? Dijo Emma. Volvió a olisquear el muelle de nuevo y negó con la cabeza. No, los nuestros no. Pero por aquí hay muchos rastros de olor, nuevos y viejos, fuertes y más tenues, todos mezclados. Es un sendero muy transitado. Ante nosotros, el muelle se estrechaba y desaparecía bajo el embarcadero principal, donde se hundía en las sombras. ¿Por quién? Dijo Emma, mirando ansiosa hacia la oscuridad. Nunca había oído hablar de ninguna entrada a un bucle bajo un muelle en Wapping. Addison no tenía respuesta. No podíamos hacer nada más que avanzar paso a paso y explorar, así que nos adentramos inseguros en las sombras. Cuando se nos acostumbraron los ojos a la falta de luz, apareció otro embarcadero. Uno completamente distinto del soleado y agradable que había sobre nosotros. Los tablones estaban verdosos y podridos allí abajo, rotos incluso.
Una plaga de ratas chillonas campaba a sus anchas sobre un montón de bidones desechados y, más allá, a poca distancia del muelle, ocupaban una balsa de aspecto antiguo, que cabeceaba en el agua tenebrosa, entre pilones de madera cubiertos de musgo. Bueno, dijo Emma, supongo que esa barca podría servir, pero si está llena de ratas, exclamó Addison, horrorizado. No durante mucho tiempo, dijo Emma, antes de crear una pequeña llama en la mano. A las ratas no les agrada demasiado mi compañía. Dado que no parecía haber nadie allí para detenernos, nos subimos al barco esquivando los tablones que parecían menos firmes y nos dispusimos a desatarlo del muelle. «Deteneos», dijo una voz, que resonó desde dentro del barco. Emma chilló, Addison aulló, y a mí no me llegaba la camisa al cuerpo. Un hombre que estaba sentado en el barco, ¿cómo no lo habíamos visto hasta ese momento? Se puso lentamente de pie, irguiéndose centímetro a centímetro hasta alcanzar toda su altura. Medía 2,5 metros como mínimo. Una capa le servía para cubrirse el cuerpo y escondía la cara bajo una capucha oscura. Lo siento, balbuceó Emma. Verá, pensábamos que este barco era. Muchos han intentado robar a Sharon, exclamó el hombre con voz atronadora. Ahora sus calaveras sirven como hogar a criaturas marinas. Juro que solo intentábamos. Será mejor que nos marchemos, propuso Addison, mientras retrocedía. Lamentamos haberlo molestado, mi señor. Silencio, gruñó el barquero, antes de saltar al muelle de una enorme zancada. Todos los que suban a mi barco deben pagar el precio. Estaba completamente aterrado, y cuando Emma gritó, «¡Corred!», yo ya estaba dándome la vuelta para marcharme. No obstante, solo habíamos dado unos pasos cuando rompí un tablón podrido con el pie y me caí de bruces en el muelle. Intenté levantarme como pude, pero tenía la pierna atorada hasta el muslo. Estaba atrapado y, cuando Emma y Addison se dieron la vuelta para ayudarme, era demasiado tarde. El barquero nos había alcanzado, se cernía sobre nosotros riéndose. Sus carcajadas cavernosas resonaban a nuestro alrededor. Puede que la oscuridad nos estuviese gastando una mala pasada, pero habría jurado que vi a una rata caer de la capucha de su chaqueta y a otra deslizarse de su manga mientras levantaba el brazo hacia nosotros. «¡Atrás, maníaco!», gritó Emma, juntando las manos para encender una llama. Aunque la luz que creó no consiguió disipar la oscuridad del interior de la capucha del barquero, sospechaba que ni siquiera el sol podría hacerlo. Nos permitió ver lo que tenía en la mano, que no era un cuchillo ni ningún otro tipo de arma. Era un trozo de papel, que sujetaba entre el pulgar y el índice. Me lo ofrecía a mí, e incluso se había agachado lo suficiente para que pudiera cogerlo. «Por favor», dijo con calma. «Léelo». Vacilé. «¿Qué es?» «Mi tarifa, además de otras informaciones sobre mis servicios». Temblando de miedo, cogí el papel, y todos nos agrupamos para leerlo a la luz de la llama de Emma. Volví a mirar al barquero gigante. «¿Este eres tú?», dije inseguro. «¿Eres Sharon, el que viste y calza?», replicó en un tono de voz empalagoso que consiguió erizarme el vello de la nuca. «Santo pájaro, casi nos matas del susto», dijo Addison. «¿A qué venían todos esos bramidos y esos graznidos?» «Mis disculpas. Estaba echándome una siesta y me habéis pillado desprevenido». «¿Te hemos asustado?» «Por un momento, pensé que de verdad intentabais robarme el barco», bromeó. «Ja, ja», Emma soltó una risa forzada. «No, solo nos asegurábamos de que estuviera bien amarrado». Sharon se volvió para examinar la balsa, que simplemente estaba atada con una cuerda a uno de los pilotes de madera. «¿Y qué os parece?», preguntó, con una amplia sonrisa blanca que se veía bajo la capucha. «Pues, desde luego, es un barco», dije, cuando por fin conseguí sacar la pierna del agujero. «Está muy bien amarrado. Yo no podría haber atado un nudo mejor», dijo Emma,
mientras me ayudaba a ponerme de pie. Por cierto, empezó a decir Addison, los que sí intentaron, de verdad están todos. Bajó la mirada al agua oscura y tragó saliva sonoramente. Eso ya da igual, zanjó el barquero. Ahora que me habéis despertado, estoy a vuestro servicio. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Necesitamos alquilar un barco, dijo Emma con firmeza. Nosotros solos. No puedo permitirlo, respondió Sharon. Yo siempre capitaneo mi embarcación. Ah, mala suerte, exclamó Addison, que estaba impaciente por marcharse. Emma lo cogió del collar. Esperad, susurró, no hemos acabado todavía. Sonrió cordialmente al hombre del barco. Bien, resulta que sabemos que muchos peculiares han pasado por este. Miró a su alrededor, en busca de la palabra correcta, lugar. ¿Acaso hay una entrada a un bucle cerca? No sé a qué te refieres, dijo Sharon, sin inmutarse. Claro, por supuesto, no puedes admitirlo sin más. Lo entiendo perfectamente, pero nosotros somos de fiar. Obviamente, somos. Le di un codazo. Emma, no, porque, ya ha visto hablar al perro y a mí hacer fuego. Si no podemos hablar honestamente, pero no sabes si él es. Dije, por supuesto que lo es, replicó, entonces me volví hacia Sharon. Lo eres, ¿no? El barquero se quedó mirándonos impasible. ¿Lo es, no? Preguntó Emma a Addison. ¿Puedes olerlo? No, no claramente. Bueno, supongo que no importa, mientras no sea un white. Lanzó a Sharon una mirada desconfiada. Porque no lo eres, ¿verdad? Soy un hombre de negocios, dijo sin inmutarse, que está acostumbrado a ver a perros parlantes y a chicas que hacen fuego con las manos, apostilló Addison. En mi trabajo, te encuentras con una amplia variedad de personas. Bien, iré directamente al grano, dije, mientras me sacudía el agua de un pie y después del otro. Buscamos a unos amigos. Creemos que han podido pasar por aquí hace una hora más o menos. La mayoría eran niños, pero también había algunos adultos. Uno era invisible, otra podía flotar. Es difícil no fijarse en ellos, dijo Emma. Además, un grupo de whites los retenía a la fuerza a punta de pistola. Sharon cruzó los brazos y formó una X amplia y negra. Como he dicho, todo tipo de personas alquilan mi barco, y cada uno de ellos confía en mi absoluta discreción. No puedo hablar de mis clientes. Ah, vaya, dijo Emma. Perdonadnos un momento. Me llevó aparte y me susurró al oído. Si no empieza a hablar, me voy a enfadar mucho. No hagas nada temerario, le respondí también susurrando. ¿Por qué? ¿No te habrás creído todas esas patrañas sobre calaveras y criaturas marinas? Pues sí, sé que es escoria, pero... ¿Escoria? Pero si prácticamente ha admitido hacer negocios con los whites. Es posible que hasta sea uno de ellos, pero es una escoria que puede sernos útil. Tengo el presentimiento de que sé exactamente dónde se han llevado a nuestros amigos. Solo debemos hacer las preguntas adecuadas. Pues ponte a ello, dijo, de mala gana. Me volví hacia Sharon y le pregunté con una sonrisa, ¿qué me puedes contar de tus servicios? De inmediato, se puso de buen humor. Por fin, un tema del que puedo hablar sin pelos en la lengua. Justamente tengo algo de información aquí mismo. Se dio la vuelta enérgicamente y se acercó a un pilote cercano. Había un estante clavado en él, y, sobre la balda, vimos una calavera con todos los complementos de un aviador. Gorra de piel, gafas y una bufanda alegre. Entre los dientes, sujetaba varios panfletos, y Sharon sacó uno de ellos para entregármelo. Era un folleto turístico bastante vulgar que parecía impreso cuando mi abuelo era un niño. Hojeé sus páginas mientras Sharon se aclaraba la garganta para hablar. Veamos, las familias suelen disfrutar del paquete hambruna y llamas. Por la mañana vamos río arriba para ver antiguas máquinas de guerra vikingas que lanzan ovejas muertas por encima de los muros de la ciudad.
después hacemos una pausa para almorzar y volvemos por la tarde cruzando el gran incendio de 1666, lo que supone una amenaza real tras oscurecer. El fuego se refleja en el agua y resulta muy bonito. Ahora bien, si solo disponéis de unas horas, tenemos una excursión genial al muelle de ejecuciones por horca. Es justo al atardecer, de modo que es una opción popular entre los recién casados. Les da la oportunidad de presenciar a piratas terriblemente mal hablados que dan coloridos discursos antes de ser víctimas de la cuerda. Por un pequeño extra, podréis haceros una foto con los piratas. El folleto contenía ilustraciones de turistas sonrientes disfrutando de las vistas que él había descrito. En la última página había una foto de uno de los clientes de Sharon posando con una banda de bucaneros malhumorados y armados con cuchillos y pistolas. ¿Los peculiares hacen este tipo de cosas por diversión?, pregunté asombrado. Estamos perdiendo el tiempo, murmuró Emma, mirando a su espalda, ansiosa. Apuesto a que solo nos está distrayendo hasta que llegue la siguiente patrulla de Whites. No lo creo, dije. Espera, Sharon siguió a lo suyo como si no nos hubiera oído. Y podréis ver las cabezas de los lunáticos pinchadas en estacas cuando naveguemos bajo el puente de Londres. Por último, nos queda nuestra excursión más demandada, que es también mi favorita. Pero, ¿sabéis qué? Da igual, dijo intrigante, y moviendo la mano para enfatizar sus palabras. Dudo mucho que estuvierais interesados en el Acre del Diablo. ¿Por qué no?, dijo Emma. ¿Demasiado bonito y agradable? En realidad, es un sitio bastante duro. Desde luego no es para niños. Emma golpeó el suelo con el pie e hizo temblar todo el muelle podrido. Ahí se han llevado a nuestros amigos, ¿verdad?, exclamó. Responde, no pierdas los nervios, señorita. Vuestra seguridad es mi mayor preocupación. Deja de marearnos y cuéntanos lo que hay allí. Bueno, si insistes. A Sharon se le escapó un ruidito de satisfacción, como si estuviera sumergiéndose en un baño templado, mientras se frotaba las manos curtidas. Parecía que el mero hecho de pensar en ello le produjera placer. Hay cosas horribles, terribles, pura vileza. Encontraréis todo lo que queráis, siempre y cuando busquéis cosas horribles, terribles y viles. A menudo he soñado con colgar mis trastos de barquero y retirarme allí algún día, y tal vez hacerme cargo del pequeño matadero que hay en Using Street. ¿Cómo lo has llamado?, preguntó Addison. El Acre del Diablo, respondió, melancólico, el del barco. Addison se estremeció del hocico a la cola. Lo conozco, dijo con gravedad. Es un lugar terrible, el agujero más depravado y peligroso de toda la historia de Londres. He oído historias de animales peculiares a los que han llevado allí en jaulas y a los que han obligado a luchar en juegos sangrientos. Osos dantescos enfrentados a emurrafas, chimpocerontes contra flamencabras, incluso padres contra hijos. Todos ellos obligados a destrozarse y matarse los unos a los otros para entretener a unos cuantos peculiares de gustos enfermizos. Horrible, dijo Emma. ¿Qué peculiar participaría en eso? Addison sacudió la cabeza, apesadumbrado. Criminales, mercenarios, exiliados. Pero no hay peculiares que sean criminales, dijo Emma. Todos los condenados por un crimen son conducidos por su guardián a un bucle de castigo. Hay que ver qué poco sabes sobre tu propio mundo, dijo el barquero. No se puede meter en la cárcel a los criminales si no los pillan antes, explicó Addison. Y menos si escapan por un bucle como ese, sin leyes, ingobernable. Parece el infierno, dije. ¿Por qué alguien iba a querer ir allí por voluntad propia? Lo que es el infierno para algunos es el paraíso para otros, sentenció el barquero. Es el único lugar libre de verdad, un sitio donde puedes comprar y vender cualquier cosa. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. O esconder cualquier cosa, como imbrines y niños peculiares secuestrados. Pregunté, ¿eso es lo que quieres decir?
No he dicho nada por el estilo, afirmó fríamente el barquero, antes de entretenerse con una rata que había sacado del dobladillo de su capa. Quédate aquí, Percy, papi está trabajando. Mientras dejaba con cariño a la rata a un lado, me reuní con Emma y Addison en un corrillo para hablar. ¿Vosotros qué creéis?, susurré. ¿Podría ser ese lugar infernal el lugar donde retienen a nuestros amigos? Bueno, tienen que mantener a sus prisioneros dentro de un bucle, y ha de ser bastante antiguo, dijo Emma. De otro modo, sufrirían un envejecimiento acelerado y morirían al cabo de un día o dos. ¿Pero por qué a los Whites iba a importarles que muramos?, pregunté. Solo quieren robarnos el alma. Tal vez, pero no pueden permitir que mueran las imbrines. Las necesitan para recrear el suceso de 1908. ¿O habéis olvidado el plan desquiciado de los Whites? Todo ese rollo del que no dejaba de hablar Golan. Lo de la inmortalidad y gobernar el mundo. Sí, llevan meses secuestrando imbrines y necesitan un sitio donde retenerlas y donde no se conviertan en pasas resecas, ¿no? Entonces tienen que estar en un bucle bastante antiguo, de al menos 80 o 100 años. Y si el acre del diablo es de verdad una jungla depravada y sin ley. Lo es, dijo Addison. Entonces parece el lugar perfecto. Y además está en el corazón del Londres peculiar, añadió Addison. Justo en las narices de todo el mundo. Son unos malnacidos muy listos. Supongo que no hay más que hablar, concluí. Emma caminó decidida hacia Sharon. Queremos 3 billetes para ese sitio horrible y nauseabundo que has descrito, por favor. Tenéis que estar muy seguros de que eso es lo que queréis, nos advirtió el barquero. Los corderitos inocentes como vosotros no siempre vuelven del acre del diablo. Estamos seguros, apostillé. Muy bien, pues, pero no digáis que no os lo advertí. El único problema es que no tenemos 3 monedas de oro, dijo Emma. Ah, ¿no? Sharon juntó sus largos dedos y dejó escapar un suspiro que olía como una tumba abierta. Normalmente insisto en que me paguen por adelantado, pero hoy me siento generoso. Vuestro intrépido optimismo me parece encantador. Puedo fiaros. Y entonces se rió, como si supiera que no viviríamos para pagarle, y, tras dar un paso a un lado, levantó un brazo bajo su capa y señaló la barca. Os doy la bienvenida a bordo, niños.